Hola amigos y amigas, mi nombre es Lucía Radetzky, soy consultora en salud y soy cristiana y hoy estoy muy contenta de poder compartir la palabra de Dios y compartirte también mi caminar con el Señor Jesús. Al fin y al cabo, ser cristiano o cristiana no solo tiene que ver con una congregación, porque recuerda que la iglesia es el cuerpo de creyentes, entonces tiene más que ver con si esa manera en que uno camina, practica la palabra de Dios, que el realmente pues ir a la iglesia un domingo por mes o cosas así. Realmente lo que cuenta para el Señor no es que nuestros cuerpos estén físicamente en un templo. Claramente que sí nos está solicitando, nos está pidiendo y nos está alentando a reunirnos con otros creyentes porque es importante para crecer en la fe y para tener también quien nos vaya guiando y quien nos vaya ayudando a caminar fuera de las tentaciones del mundo, ¿verdad? Fuera de las cosas que nos van a llevar hacia la muerte, que sabemos que tienen que ver con el pecado. Entonces, mis amigos, mis amigas, lo que Dios está buscando es gente que lo adore en el espíritu y en la verdad. Y ahora, no que lo adore porque alguien me preguntaba, ¿por qué Dios quiere ser adorado? No es que Dios quiera ser adorado de esa manera, sino más bien que Dios es un padre, ¿verdad? Y entonces, cuando somos padres o madres, que damos todo por nuestros hijos, nos sacrificamos y damos absolutamente todo, lo que deseamos de nuestros hijos es reciprocidad. Lo que deseamos es que nuestros hijos e hijas nos puedan también a veces decir gracias, abrazar y mostrar ese respeto. Entonces, esa adoración hacia Dios en realidad es reciprocidad, es respeto. Porque Dios nos da todo, nos da la vida, nos da la comida, nos da el refugio, la salud, todo viene de Dios. Entonces, lo que Dios busca es el respeto. Y ese respeto se traduce en adoración para nosotros y nosotras. Ahora, el Señor habita en nuestro corazón. Aquí está el templo. Entonces, independientemente que nos congreguemos en una iglesia, y gloria a Dios si hemos encontrado una que es que te da la bienvenida y que es positiva, porque eso es muy bueno para tu alma. Pero lo que más el Señor quiere es que podamos ser capaces de escuchar la palabra y de realizar lo que Él dice y que seamos realmente embajadores o embajadoras de su palabra en el sentido en que podamos caminar con fe y con piedad. Porque fíjate que mucha de la palabra de Dios nos habla también de ser capaces de realizar milagros, de tener fe y de creer que en realidad es Él quien realiza los milagros a través nuestro. Entonces no es nuestro poder, sino el suyo. Y cuando entendemos eso, es cuando empezamos a ver cosas así. Ahora, cuando digo milagros, no me refiero a partir el mar rojo, aunque sí, a veces hay milagros de esa envergadura, pero me refiero más que nada a esos pequeños milagros día a día que suceden cuando ponemos nuestra confianza en Él y cuando vemos que Él es capaz realmente de ayudarnos cuando estamos golpeando puertas, cuando estamos buscando, cuando nos estamos moviendo. Él realmente escucha y es capaz de traernos esas cosas que creemos imposibles, porque esa es su personalidad. Ahora, el Señor también quiere que caminemos imitándolo. Y en esa imitación de Cristo, una de las cosas más importantes que debemos de imitar es su piedad. Porque piénsate esto, en el viejo convenio que teníamos con el Señor, pues se buscaba mucho alejarse del pecado. El ministerio tenía que ver con la ley y con mantener pecadores fuera del pecado. Entonces para eso se creó la ley de Moisés. Cuando viene Jesús, que Él logra, digamos, que Él viene cumpliendo toda la ley y absolutamente todas las profecías del Viejo Testamento están buscando referirse al nombre de Él, el nombre de Jesús. Lo que Él hace es
poner una ley todavía más alta en la cual se engloban todas las leyes, que es la ley del amor y la ley de la piedad. Si te pones a ver en todo lo que él dice, constantemente él está diciendo que lo más importante es la piedad, incluso por nuestros enemigos. ¿Y cómo cuesta, verdad? Bendecir cuando somos atacados, cuando somos lastimados. Yo soy una persona que ha sufrido bastante persecución. Más recientemente me han cortado el cable de mi carro. Soy una persona que sabe lo que es sufrir persecución. No te lo estoy diciendo desde un lugar donde nada sucede. Sí, el enemigo va a buscar atacar. ¿Por qué? Porque se siente amenazado. Se siente amenazado por la verdad de Jesucristo. Porque la verdad de Jesucristo es un nivel de amor tan grande que para poder entrar en esa puerta estrecha que es el amor de Jesús, necesitamos una humildad. No todo el mundo desea tomar el lugar más bajo. No todo el mundo desea ser humilde. No todo el mundo desea, y me ha pasado también, soltar el deseo de vengarse, de llamar a la policía, de acusar al otro de ladrón, lo que sea que estés viviendo, soltarlo para bendecir a tus enemigos. Es difícil. Pero Dios nos llama a hacer eso porque Él tiene una misericordia tan grande por nosotros y nosotras, cuando muere en la cruz por nosotros y nosotras, y luego nos da la vida eterna con su resurrección. Dios nos está enseñando que eso es lo que Él busca en sus hijos y en sus hijas. Que seamos capaces de tener la humildad, de tener misericordia. Ahora, aquí está. Cuando nosotros tenemos esa misericordia, no estamos quitando juicio hacia los perpetradores o los enemigos o las personas que nos atacan. Al contrario, cuando nosotros somos capaces de bendecir y soltar y seguir adelante, el Señor pelea por ti. El Señor trae justicia. Porque el Señor es justo y todos sus juicios son justos. Entonces Él va a traer justicia. Y al mismo tiempo, cuando logramos ese estado de misericordia que es en Cristo, que representa caminar en Cristo, que es lo que Él nos pide también, que seamos capaces de caminar en Cristo. Cuando logramos ese estado, Él nos puede sacar de situaciones muy difíciles. Con Daniel, en el libro de Daniel, podemos ver muchos de estos ejemplos, donde él fue capaz de proteger a su gente incluso cuando parecía imposible. Como sabemos, en la cueva de los leones, liberó a Daniel cerrando la boca de los leones. Así yo profetizo que si tú estás en una situación en la cual sientes que no hay salida, en la cual sientes que hay enemigos alrededor tuyo que te quieren dañar a toda costa, yo profetizo en el nombre de Jesús que tú vas a ser liberado. Esos enemigos, esos leones, no te van a morder. Se van a quedar callados. ¿Por qué? Porque el Señor es grande y Él conoce tu corazón. Y si tú eres capaz de bendecir a los enemigos, ellos no podrán tocarte. Pero esa es la condición. Ya sabes que cuando hay palabra profética, hay también una dirección. Y la dirección es una de las más difíciles. Suelta y bendice. Suelta y bendice. Y no te preocupes, el Señor traerá justicia. Lo hizo y lo volverá a hacer. Ahora, te voy a pedir que leas. En el libro de Daniel, me gustaría mucho que leyeras el capítulo 3, versículo 20. Quiero que leas del versículo 20 al versículo 30. Si tienes una Biblia, que vayas y la busques. Si no, yo de todos modos, al final de cada video, pongo todas las escrituras en las cuales me baso para compartir la palabra de Dios contigo. Pero bueno, lo más importante cuando caminamos con Jesús en el templo de nuestro corazón es que aprendamos en esa humildad a soltar y a dejarlo a Él, que Él traiga la justicia.
recuérdate que todo el mundo va a dar cuenta de lo que hicieron enfrente de él tarde o temprano. Y no tiene que pasar hasta después de la muerte. A veces sucede en vida que vemos el juicio sin que tengamos que hacer nada. Y al contrario, vas a ver en tu corazón cómo tu corazón se limpia de toda amargura cuando eres capaz de bendecir a esos que te están lastimando. Y lo bonito es que el Señor sabe exactamente qué está pasando. Él sabe quién está siendo engañado, quién está haciéndolo a propósito. Él sabe quién hizo qué. Entonces, cuando tú sueltas y dejas que Él trabaje en esa persona, los resultados son muchísimo mejores que si tú tratas de buscar tu propia venganza o tu propia manera de crear justicia. Cuando Él trae la justicia es verdaderamente lo que Dios, que es omnipotente y omnipresente, puede realmente ver más allá de nosotros lo que Dios ha decidido para ciertas personas. Y recuerda que Él tiene piedad en quien Él tiene piedad. Él decide, pero tenemos que ser humildes para aceptarlo, porque a veces también Él puede usar nuestros enemigos para corregirnos. Eso también pasa. Entonces, la manera de estar protegidos y protegidas del fuego, y por eso te llevo a Daniel el día de hoy. Y cuando me refiero al fuego, me refiero a precisamente momentos de guerra espiritual, momentos de persecución, momentos en los cuales tú eres un target. La manera en que estar protegido de todo eso es simplemente estar en Cristo. Y estar en Cristo muchas veces representa bendecir. Ahora, aquí hay una diferencia importante que antes de cerrar con este video quiero que quede claro. No estoy diciendo con esto que no debemos participar de la guerra espiritual, declarando y declamando para ser liberados o liberadas de una opresión. No, el Señor Jesucristo vino a sanar los corazones rotos, a liberarnos de la opresión, liberar a los cautivos y cortar la opresión. Entonces, no estoy diciendo que renunciemos a nuestras herramientas de guerra espiritual, que son el rezo, el ayuno, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la diferencia. Bendecimos a las personas que intencionalmente nos persiguen, nos roban, nos mienten, nos afectan. A ellos los bendecimos, a esas personas. Pero la guerra espiritual no es contra hueso y sangre. No es contra la carne. La guerra espiritual es contra las principalidades que operan en personas. Entonces, cuando tú estás rezando contra principalidades, en realidad le estás haciendo un bien a la persona, porque en el mejor de los casos, si es la voluntad de Dios, puede haber liberación. Y a partir de determinado rezo de guerra, a veces vemos situaciones en que personas vienen hacia el arrepentimiento y encuentran la salvación divina. Se acercan a Jesús gracias a ese rezo. Pero si tú, como cristiano o cristiana, te enganchas en una situación en la cual tú estás hablando mal de otras personas, tú estás dañando a otros, o incluso peor, aceptas dinero o aceptas mentiras para dañar la reputación, el negocio, la familia de otra persona, eso es grave. Es grave. Incluso si crees que estás haciendo un servicio para Dios, es grave. ¿Por qué? Porque estás insultando la gracia de Jesús. Estás insultando que Jesús le ha dado gracia a esa persona. Incluso si esa persona es una pecadora, tú no tienes derecho a lastimar a nadie. Tu trabajo no es traer justicia. Tu trabajo no es ese. Tu trabajo es bendecir. Tu trabajo es liberar. Tu trabajo es reflejar el amor de Cristo. Y en esos casos, cuando tú eres capaz de hacer eso, es cuando el Señor te saca del fuego. Cuando el Señor te libera de la zona de fuego. Cuando el Señor está contigo incluso en esos momentos en los cuales sientes que no hay salida.
En el libro de Daniel lo vemos. Te invito a que lo leas por tu cuenta porque es un libro muy hermoso. Y entonces, la reflexión de hoy es acerca de soltar, bendecir y también acerca de confiar, que de la misma manera que tú sueltas y bendices, el Señor te está bendiciendo y te está liberando. Y también que cuando ves que estas situaciones están afectándote, el lugar correcto para batallarlas es el cuarto de guerra, es el cuarto de rezo. Estamos siendo entrenados y entrenadas para poder ser la luz que destruye toda oscuridad. Pero no lo hacemos solos o solas, sino con la presencia de Cristo en nosotros y en nosotras. Por eso es importante perdonar antes de ir al altar, antes de ir a rezar. Perdonas a las personas físicas, batallas contra las principalidades. Espero que este video te haya ayudado a entender un poco más la diferencia entre bendecir a tus enemigos y la guerra espiritual. Todo lo que nos sucede en la vida lo podemos batallar en el reino del Espíritu. Y es la manera correcta de batallar como un hijo y una hija de Dios. No te dejes ser oprimido o oprimida. No te dejes mantener en cautividad. Pelea por esa libertad en rezos, porque tienes la armadura de Dios en ti y eso es lo que debes de hacer por el reino de Dios. Traer la luz con la espada del Santo Espíritu. Ahora sí, desde el amor, bendiciendo incluso esas personas que están siendo usadas por el enemigo para atacarte. Déjalas, que el Señor traerá juicio. No te preocupes por ellas. Más bien, pide por su alma, que el Señor tenga piedad, porque el Señor ha dicho, no toques a mis ungidos y no le hagas daño a mis profetas. Que esta palabra hoy te enriquezca y te edifique. Y el Señor te bendiga siempre. Adiós.